consultorías jurídicas de las instituciones estén al menos supervisadas por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, me surge la pregunta de lo que está ocurriendo en el Ministerio de la Juventud, donde ciertamente un ex consultor jurídico de esa institución fue desvinculado y a partir de eso ha generado una serie de denuncias. Si esa desvinculación es notificada e informada a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, es decir, si el Ministerio de la Juventud toma la decisión unilateralmente o la notifica a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. No. Claro. Mire, ahí estuvimos viendo una entrevista de hace un año. Esa entrevista fue el 15 de noviembre de 2021, a propósito de nuestro primer programa, con nuestro primer invitado, que fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y un año después lo tenemos aquí ya en nuestro primer aniversario. Bienvenido, doctor, a la mañana con Dari. Buenos días. Sale gratis porque no nos cobra nada. Todavía no estoy en la nómina. Todavía no estoy en la nómina. Y realmente un placer inmenso que usted haya sido nuestro primer invitado y bueno, de mi parte también muy honrada con su presencia. Muchas gracias. Usted está en la nómina emocional, que es la más importante. De sus amigos. Bienvenido, doctor. Muchos temas de la consultoría jurídica, entre ellos, obviamente que el presidente Luis Abinader, en medio de una actividad, anunció la posibilidad, o no la posibilidad, sino el proyecto que tiene como gobierno de crear el Ministerio de Justicia. Esto ha generado, obviamente, posiciones de mucho peso que establece la posibilidad y las bondades que pudiera tener esta iniciativa, y se han generado otras críticas relacionadas a la posible modificación a la Constitución, y por ahí usted sabe, cuando se menciona aquí modificación de Constitución, aquí es el juidero, el limpio se deja. Háblenos un poquito sobre el proyecto y poner un poquito en contexto cualquier confusión que se haya dado conforme a voces que han emitido algún tipo de opinión. Sí, bueno, muchas gracias. Algunas de las personas que han supuesto que para crear el Ministerio de Justicia era necesario modificar la Constitución, en principio tienen razón, digamos, justificada razón para la confusión, que yo trato de explicarlo. Cuando se depositó el proyecto de reforma a la Constitución ante el Consejo Económico y Social, el cual todavía está en el proceso de discusión ante el CES, se planteó la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia y despojar al Ministerio Público de algunas de sus atribuciones, como son la gestión o el manejo del sistema carcelario, sí, y la función, la potestad de elaborar la política del Estado contra el crimen. Resulta que de esas dos atribuciones, una de ellas no implica modificar la Constitución, que es lo del sistema penitenciario, porque la Constitución dice que el sistema penitenciario lo manejará el Ministerio Público o cualquier otro organismo que sea creado por la ley. Okay. Ahora, la otra función, la de la política criminal del Estado, está atribuida al Ministerio Público constitucionalmente, y la Constitución no da pie a que se le atribuya a otra institución, salvo que se modifique la Constitución. Sin embargo, en el proyecto, cuando se habló de modificar la Constitución, entonces se hablaba de modificar la Constitución para extraer esa atribución de la elaboración de la política criminal y pasarla a otro organismo, que en ese momento no se decía, pero se suponía, se presumía que era el Ministerio de Justicia. Ahora bien, al presidente adelantar la idea del Ministerio de Justicia, entonces la consultoría dice, bueno, está bien, el Ministerio de Justicia puede ir sin modificar la Constitución, pero hay que, no se puede incluir esa atribución ahora por la razón que acabo de explicar. Por eso incluso un prestante abogado, el amigo
Pancho Álvarez dijo en un tuit que nosotros respondimos, dijo, para traspasar la política, la elaboración de la política del Estado contra el crimen al Ministerio de Justicia hay que modificar la Constitución. Y yo respondía, sí, por eso no lo estamos poniendo, porque no vamos a modificar la Constitución en estas circunstancias en que estamos proponiendo el proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Ahora, para ninguna otra de las atribuciones que se le, bueno, valga la redundancia, que se le atribuyen al nuevo proyecto de ley, para ninguna es necesario modificar la Constitución. Veamos, por ejemplo, el anuncio que hizo el presidente. El presidente dijo, este ministerio, a título de ejemplo, tendría el manejo del sistema penitenciario. Se manejaría el INASIF. Sí. Manejaría posiblemente la Procuraduría General Administrativa ante el Tribunal Contencioso. Eso lo tenemos en discusión. Tendría un departamento de registro de ONGs, entre otras. La labor administrativa que hace Procuraduría. Sí, la idea es, como este gobierno ha insistido en fortalecer la justicia y fortalecer el Ministerio Público, no, al contrario de lo que algunas personas piensan, y los líderes del Ministerio Público lo saben y lo entienden y lo han apoyado, contrario a disminuir el Ministerio Público, lo que se quiere es agilizarlo. Es decir, quitarle, como tú acabas de decir, Dari, una serie de cargas administrativas. Sí, que le quitan tiempo también. Así es, porque un fiscal no está para No eso. está para bregar con... Hay acciones administrativas que le quitan tiempo a la labor de... Entonces, partiendo de eso, sería como un órgano jerárquico encima de la Procuraduría. No No. tendría... No tendría jerarquía. No tendría jerarquía sobre la Porque tiene Procuraduría. funciones diferentes. Al contrario, lo que quiere el gobierno es que el Ministerio Público sea cada vez más independiente del Poder Ejecutivo. Y el Ministerio de Justicia sería un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, como lo ve el Ministerio de Educación o el Ministerio de Turismo, etc. Y eso cambiaría el modo de elección del Procurador General de la República y de los demás miembros de la Procuraduría. No, porque eso está dentro del proyecto de reforma a la Constitución. La creación del Ministerio de Justicia no altera para nada el funcionamiento, porque no puede una ley alterar la forma de designación del procurador. Ya queremos, y lo hemos dicho públicamente y lo hemos propuesto, que el Procurador General de la República se convierta en el fiscal general de la Nación y que sea designado por un órgano distinto al presidente de la República. Pero eso no podemos hacerlo. Es una segunda etapa. Eso sería si se reforma la Constitución. Okay. Esta ley no tiene nada que ver con, no tocaría el Ministerio Público en cuanto a su funcionalidad orgánica. Sencillamente le quita, como yo acabo de decir, algunas cargas administrativas. Alivianarle la carga. Yo tengo Así dos es. expertos aquí que no puedo desaprovechar la oportunidad para... Tengo un expresidente de la Cámara de Diputados que ha participado en varias reformas constitucionales, es decir, no sentado ahí atrás bebiendo café, sino... Real. Sí, porque hay muchos aquí que han sido Accionando. constituyentes bebiendo café ahí atrás Sí. y chateando. Es un constituyente y busquen los videos, busquen la reforma. Que ha estado en la primera línea Ahí de con fuego. su folder bajo el brazo. Realmente. Entonces tengo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que aunque él se hace el chiquito, también es una persona que ha estado en los momentos importantes del país, aunque un poquito detrás y por su perfil. Entonces, partiendo de la realidad legislativa actual, ¿hay algún obstáculo para que el gobierno pueda modificar la Constitución? Ninguno. Ningún obstáculo. Lo que pasa es que el presidente ha sido prudente en aceptar sugerencias de la población. Pero no, porque el presidente tiene iniciativa y nada más está el voto de él, la firma del solo. Tiene la grandeza del presidente, que él solo firma la ley que manda a hacer la yo me refiero en el contexto de la composición de la composición de la Asamblea.
Si nosotros ahora mismo hacemos una auditoría, ok, vamos a la asamblea, ¿cuánto tenemos? La asamblea son tanto aquí, tanto aquí. ¿Cómo está esa composición? Es decir, yo hablo de la posibilidad, no hablo de... tú dices para de que pase sin Sí. problema. Sí, claro. Sí, sí. Que no haya pues, Yo quiero referirme a eso, Dari. Mira, primero reiterar lo que acabo de decir, en el sentido de que el proyecto del Ministerio de Justicia es ajeno a la reforma constitucional. O sea, Que se calmen, hay que decirle que se calmen. Mire, no hay interés de eso ahora. No, que No, no, que tiene, es ajeno. que no está vinculado. Sí, pero lo que pasa es que hay mucha gente que cree que, no, que no quieren hacer un Ministerio de Justicia, nada, lo que quieren es modificar la Constitución. Olvídense de eso. No, es que no es necesario, no, son dos propuestas distintas. Son dos propuestas distintas. O sea, así como se creó el MIBEC, el Ministerio de la Vivienda, para recoger todo Todas lo las que tenía que instituciones- ver con construcciones públicas y Es edificaciones. lo mismo. Recuerden, y aunque aparentemente nos salimos un poco del tema, pero solo a título de ejemplo, que aquí construía Bienacional, el INVI, NAVI, Obra Pública, la Lotería. El presidente de que llegó dijo, no, pero tenemos que crear un órgano que se encargue de edificaciones. Claro. Para eso no hubo que modificar la Constitución. Naturalmente. Bien, pues entonces, ahora la idea es recoger toda la parte administrativa que carga la justicia o el Ministerio Público y ponerlo en un órgano que es el Ministerio de Justicia. Ahora vamos con la reforma a la Constitución. La propuesta de reforma a la Constitución fue depositada ante el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social celebró su mesa de discusión, en cuya coordinación me cupo el honor a mí de tener. En esa mesa de discusión participaron entidades de la sociedad civil, del sector laboral, del sector empresarial, abogados independientes, partidos políticos. Algunos de esos partidos políticos, y tenemos que admitir que los mayoritarios, bueno, se retiró el PRD, que yo no creo que tenga la condición de mayoritario, pero sí se retiraron la Fuerza del Pueblo y el PLD, que son partidos ya de más trascendencia en este momento. Esos tres partidos se retiraron. Otro gran número de partidos pequeños se quedó y la discusión se llevó a cabo. ¿En qué etapa está la propuesta de reforma a la Constitución? Bueno, acaba de ocurrir un acontecimiento la semana pasada donde el presidente fue a la Cancillería a escuchar de parte fue a la Cancillería, a un salón de la Cancillería, ¿no? Digamos que fue al CES, Sí, pero se celebró en la Cancillería. en el salón de eventos de la Cancillería para escuchar una especie de rendición de cuentas de la dirección del CES, del estado en que están las reformas, que eran creo que 14 mesas, si la memoria no me traiciona, de las cuales hay por lo menos 7 que ya terminaron y rindieron su informe. Dentro de esas 7 está la mesa que coordinó la tarea de la propuesta a la reforma constitucional. Ahora el Consejo Económico y Social debe celebrar una plenaria donde van a estar los partidos políticos y todos los componentes del CES para conocer una por una esa propuesta de reforma, de las distintas reformas, porque no solamente se trata de la reforma a la Constitución, ahí está el tema del agua, está el tema eléctrico, etcétera. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente? Y esto aquí empato con lo que dice Dari sobre si hay la proporcionalidad de votos para reformar la Constitución. Las condiciones numéricas. Sí, mira, Dari, el presidente ha dicho que independientemente de que haya o no la mayoría para eso, independientemente de que lo haya, que yo no he hecho el conteo, si no hay un consenso no lo va a promover. Independientemente de que haya condiciones matemáticas ahí, es buscar el consenso de la sociedad. Primero, el consenso se va a buscar en el CES. Y ahí los partidos políticos y la sociedad van a decir si quieren o no una reforma a la Constitución. Él dice que, primero, no la va a imponer, aunque tuviera la mayoría, y segundo, no va a hacer nada
para conquistar la voluntad de un legislador en favor de la reforma a la Constitución. Y creo que el presidente hace bien, porque una reforma a la Constitución no debe ser, como dirían en Neiva, a troche y moche. Es así, ¿verdad? ¿Qué Así dicen? es, troche y moche. Exacto. Debe ser algo que sea entendido y Consensuado. aceptado por la sociedad. Consensuado. Esa es la situación política de la reforma a la Constitución, que es distinta a la propuesta de la creación del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, doctor, ¿ve usted necesario que se cree ese ruido ahora, faltando 1 año y 6 meses para las elecciones? ¿O se pretendería ustedes enviarlo, conocerlo y que entre en vigencia en otro año o en otra época? ¿Cómo usted lo ve mejor? No, miren, recuerden que cuando el presidente anunció ante la reunión de Finjus, en el almuerzo de Finjus, esta idea, él instruyó a la consultoría jurídica a que inicie un proceso de conversación sobre el proyecto del ministerio con los entes y órganos de la sociedad y del Estado que tienen que ver con el tema de la justicia. Entonces, la consultoría está dando los toques finales. Ya incluso tuvimos una primera reunión con un equipo de abogados. Y luego vamos a conversar con la Procuraduría en estos días, con la Suprema Corte de Justicia, con las academias, lo que quiere decir que eso lleva un periplo. Y luego que se cumpla eso, esto es un estilo de gobernar y de oír a la gente que quizá se está inaugurando aquí en la República Dominicana, pero ese es el estilo Abinader, el estilo del consenso, el estilo de la conversación, el estilo de oír a los agentes. Y respondiendo a la pregunta de Luis José, luego de ese periplo, viene entonces el tránsito ante el Congreso, que todos sabemos que eso conlleva un tiempo. Y luego, yo presumo, porque todavía falta la opinión como digo, de las personas y entidades que vamos a escuchar, que por razones prácticas y entendibles, esta ley debe tener lo que en el lenguaje legislativo se llama una vacation ley, que es un plazo para su implementación, que no debe ser corto, porque hacer todo ese trasvase de esas atribuciones a un nuevo órgano, instalar ese órgano, esa nueva institución, todo eso conlleva un tiempo. De manera que, así como la sangre circula en el organismo sin que usted se dé cuenta, mientras nosotros estamos aquí hablando, mientras estemos bailando, mientras estemos cenando en Nochebuena, el aparato circulatorio sigue. Así la sociedad sigue su curso y sigue el proyecto y seguimos hablando y la vida va discurriendo. Una ley parecida a esta que... ¿Perdón? El lavado de activos, no recuerdo, que entró en vigencia 1 año después. Sí. ¿Cómo se llama la ley? Se me olvidó ya. Esa misma, la ley de lavado. La ley de lavado entró, se le dio un plazo. La extinción de dominio. Ya, me decía. Don Antoliano, ustedes de Miches. Así es. Y el Banco de Reserva está en plena expansión de su cartera de proyectos turísticos y uno de los principales protagonistas es Miches. Ah, sí, Miches está de moda. Sí. Miches está de moda. ¿Usted ha ido a Miches? No he tenido el placer de ir, pero estoy loca por ir. Yo no debí preguntárselo públicamente. Para no ponerle en el apuro de tener que aceptar que no ha ido. No, obviamente el Ni Banco ha de subido a la montaña redonda. Él le va a decir, la montaña redonda pertenece a Miches y la gente no lo sabe. Sí, pertenece. Ah, sí. Claro. Oh. Porque la montaña redonda hay un tour Pero eso es que se chulísimo. inicia no por Miches, sino que se inicia por Punta Cana, por Bávaro y termina en Montaña Redonda. No, la montaña redonda está a 14 kilómetros del pueblo Y y a la entonces- entrada de Costa Esmeralda. Y entonces el Banco de Reservas con el sector privado está desarrollando proyectos y Miches es uno de los protagonistas. Me imagino que usted está contentísimo por eso, porque hay más desarrollo, más empleo. Imagina y muy más bien, avance. imagina muy bien. Estoy muy feliz Qué bueno. del desarrollo que la gente, desde que yo tengo uso de razón, eso también lo decimos en Neiva, igual que en Miches. Desde que yo tengo uso de razón, la gente está esperando el desarrollo
en vista de que están las playas que son Me dicen que bellísimas son preciosas. y la naturaleza que rodea ese pueblo ha sido muy generosa. Entonces todos sabíamos que eso no se podía quedar así y que un día vendría el desarrollo. Bueno, pues yo debo decirle que ya se abrió el primer hotel, que dentro de un par de semanas van a inaugurar un segundo y que hay 3 o 4 más en construcción. Hay que ir, Dari, para allá. Antes de irse, doctor, la parte del censo, yo dije que había que hacer una segunda vuelta, porque el tiempo, los equipos técnicos han tenido algunos problemas técnicos. Entonces yo dije que había que extender una prórroga. Aunque sea Sí, de 3 días más. eso se puede disponer administrativamente. Sí, yo sé, se puede disponer. Pero si administrativamente. tenemos un minuto. Sí. Sí. Sí, mire, el presidente dictó un decreto recientemente, el número 668, donde crea una unidad para prevenir y perseguir la invasión de terreno. E instruye al ministro de Interior y Policía, al jefe de la policía, a que persiga ese delito de manera especial, o sea, de manera más acentuada que como ordinariamente lo hace. Y en uno de sus artículos instruye al director de migración a que los extranjeros que encuentren en eso, previo cumplimiento del debido proceso de ley, que lo extrañen del territorio nacional y que los consulados jamás le den visa Pero para venir. ese decreto es partiendo de alguna información que maneja el gobierno con relación al tema migratorio y la vinculación que pudiera No, tener. es que hay, se puede decir que sí. Hay una oleada de invasión de terreno, sobre todo en las áreas Propiedad turísticas. privada, turística, claro. Y dentro de eso se han detectado gente que no son Yo le hago la dominicanos. yo le hago la pregunta porque hay medidas que se toman que pudieran tener vinculación migratoria y a veces se interpreta que simplemente se toma porque estamos en contra de eso, y no porque hay datos que arrojan que hay una realidad en la cual está teniendo la Bueno, incidencia. yo he escuchado a algunos comentaristas criticando el decreto y digo, suerte que no tienen un terreno o un negocio donde que haya sido invadido por... Pero va a dar hasta escuela invadida. Don Antoliano, muchas gracias. No, a ustedes. Siempre